estar acá, realmente es un placer ante un auditorio tan selectivo, tan importante. En honor al tiempo vamos a empezar hablando de células madres y su relación con la ozonoterapia. Así que bueno, hay varios slides y vamos a tratar de resumirlos. En definitiva, las células madres en cerebro, que son claves para entender cómo es la evolución de las células madres, estado desde el óvulo fecundado hasta el cultivo celular. Son todos los pasos que realmente aparecen cuando las células madres, a través de su etapa clave, que es la gástrula, en la cual se produce el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Conocemos todas las derivaciones de las células madres, pero con estas imágenes de microscopía electrónica queremos demostrar cómo es la sinapsis y cómo es la plasticidad neuronal y cómo todas las células neuronales tienen ya un programa regenerativo de antemano para llegar a un lugar y desarrollarse. Cómo se diferencian, cómo se dividen, cómo adoptan determinadas funciones neurológicas. Los linajes embrionarios, sabemos que tenemos el endodermo, que es la capa central, esto lo conocemos todo, a través del epiblasto en la capa embrionaria. Pero, ¿cómo es el mecanismo de migración neuronal y en qué lugar se tienen que ubicar a nivel de los girus cerebrales y de la parte de la médula espinal? Los linajes embrionarios, conocidos por todos, el mesodermo cordado, que es el que forma el tubo neural, mesodermo intermedio con gonadas, el precordado, que es clave para los músculos de la cabeza y los músculos de la cara. El ectodermo, la fábrica que recubre todo, la parte interna del cuerpo. La célula de la cresta neural, melanocito, que se está estudiando actualmente en el tema de los melanomas intracerebrales. Las células del tubo neural, cerebro, retrocerebro, médula espinal, pituitaria, etc. Pues bien, las imágenes de microscopía electrónica sorprendieron a todos, viendo cómo era esa migración neuronal y cómo se dirigían en diferentes zonas regionales cerebrales. Células adultas, conocidas por todos, la célula madre hematopoyética, sabemos que es la médula ósea, aunque también se tomaron de médula ósea, sangre del cordón, de la grasa, es conocido por todos. Hubo muchas variables en cuanto a la determinación y muchas negativas para tratar de aceptar las células madres a nivel mundial. Siempre se sostenía que las células a partir de la médula ósea se transformaban en cualquier tipo de célula y no estaban diferenciados, o sea que existía una negatividad ante la adopción de las células madres, hasta que en el 2007, a través de las células del cordón umbilical, empezamos a entender el mecanismo. Actualmente en ratones se obtienen células pluripotenciales, se controlan con genes de diferentes tipos, los fibroblastos, etc. Y bueno, antes se sostenía Colucci, sostenía que el sistema nervioso central, al desarrollar su embriología, perdía su capacidad postmitótica. Los circuitos neuronales y neurotransmisores no permitían una proliferación neural en el circuito de las neuronas que ya estaban existentes. Pues bien, el tubo neural, Temple en el 2001 ya empezó a informar con sus trabajos que el tubo neural producía la población de neuronas, de astrocitos y de las células madres integradas al bulbo cerebral. Sabíamos que migraban, que se dividían, y ya Sawamoto en el 12 empezó a presentar los primeros trabajos de estimulación medular con células madres. La clave está acá. La clave está acá en esta imagen de microscopía electrónica de la barrera hematoencefálica, en la cual había que estudiarla en detalle para interpretar cómo hacían las células madres para migrar dentro del cerebro. Los pericitos, las células Rouget, que muchos ya las empiezan a nombrar como células madres cerebrales, son las que nos permite realmente el ingreso de células madres al cerebro.
las funciones de los pericitos, conocidos por todos, se estabiliza la hemodinámica de los vasos sanguíneos con estímulos antigénicos, tienen funciones endoteliales de supervivencia, actúan como los macrófagos, el oxígeno los contrae, el dióxido de carbono los relaja y el ozono tiene una activación directa sobre los pericitos y los cuales hace que se produzca el óxido nítrico, que es vasodilatador. Pericitos, imágenes de microscopía. Lo que se descubrió es que los pericitos rodeaban zonas específicas a nivel cerebral, que expresaban un marcador de células progenitoras, que era la anestina, y que había un lugar clave en el cerebro que no se identificaban, que eran el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo. Motivo por el cual, cuando empezamos a estudiar y a hacer el implante de células madres a nivel cervical, tratábamos de entender cómo era la circulación medular. Fíjense que el único vaso que da toda la irrigación medular es la arteria de Ankiewicz a nivel dorsal 12 y es los trabajos de Jinchen han demostrado que existía un trauma permanente cuando uno trataba de embolizar este tipo de arterias. Tamaño de médula espinal, también se hicieron por cateterismo el implante de células madres, pero los primeros trabajos fueron implantes a cielo abierto con lesiones traumáticas compresivas medulares. Empezamos a aplicar por vía lumbar para tratar de que las células tuvieran una migración a través de la punción lumbar hasta el lugar de la lesión. Vemos la aplicación de células madres y empezamos esta técnica, que es una técnica novedosa, que todavía no tenemos una estadística importante. Hoy el plan era mostrarle esta técnica para el abordaje y cómo podíamos influir con células madres dentro de la médula, y es esta técnica a través de la punción cisternal. Punción cisternal que es simple, que generalmente tiene presión negativa, que se hace a través de una punción reiterada siguiendo una localización del hueso occipital. Lo hacemos con guía tomográfica en la cual no tenemos factores de riesgo. El único inconveniente es que, como todos saben, la presión negativa de la cisterna cisternal hace que tengamos que haya que aspirar permanentemente para entrar. Bueno, estas son otras imágenes. Y bueno, para sintetizar, factores crecimientos a nivel medular, cómo se empieza a utilizar en los traumas invasivos y en la degeneración mielínica tardía a nivel cerebral, la migración. Y después entramos en ozono y con los factores de transcripción, que sabemos que a través de estos factores, por eso el transcriptoma es una clave fundamental para empezar a entender cómo son los mecanismos y la interacción de diferentes terapéuticas, ¿no? Es así que empezamos a estudiar los lisosomas que nos dan la apoptosis programada, la apoptosis tardía. Esto es una destrucción prácticamente de una mitocondria. Fíjense cómo una mitocondria con microscopía electrónica uno puede seguir la evolución. El distrés oxidativo, que lo conocemos todos, y los factores de transcripción que hacía referencia, que son los factores esenciales con el cual logramos todos tener enzimas antioxidantes y mejorar tanto las respuestas antiinflamatorias a través de las proteínas y la reducción de radicales libres con su neurotoxicidad. En esta imagen de microscopía electrónica de una lágrima quería representar lo que es el mecanismo químico de la ozonoterapia y cómo son los factores de transcripción, las chaperomas medulares, etc. El otro factor que está íntimamente relacionado con el sistema inmunológico y las mitocondrias con su respuesta con el ozono, con los factores de transcripción que recién hacía referencia, con los genes, con las proteínas, etc. Sabemos, es conocido esto, cómo son las vías del ozono, en la cual se generan dos tipos de respuestas a través de estos factores de transcripción y están relacionados actualmente con todas las enfermedades neurovegetativas, neurodegenerativas y cáncer. La clave, como hablamos y escuchamos a los profesores ayer, era
el acortamiento de los telómeros. Sabemos el límite de Hadfield, cuántas veces se puede en el laboratorio obtener un acortamiento de telómeros. Y es actualmente que se está estudiando con el tema de la anti-ACE. Una imagen de microscopía electrónica, los telómeros son los extremos de los cromosomas, y ese es, en este momento, eso que ven rojo es una proteína que el cromosoma ha evaluado, ha perfeccionado y lo ha enviado para su replicación. Células madres, acciones de las células madres, algo rápido, sabemos que promueven angiogénesis, reducen fibrosis, apoptosis y renuevan y mejoran los tejidos. Hoy por hoy, los estudios con cardiomiocitos y los estudios en la parte vascular nos permiten, a través de las células madres, mejorar todo lo que es los infartos cerebrales, mejorar la angiogénesis vascular. Y de ahí que tenemos de los diferentes desafíos con el ozono, desafíos con las células madres, descubrir el factor de transcripción y ver qué genes sintetizan proteínas valiosas, por supuesto, y varios antioxidantes para evitar o retrasar la necrosis neuronal. Células madres, microscopía electrónica, y los desafíos de las células madres actualmente son reparar neuronas con degeneración genética, inducir efecto de neuroprotección neuromedular, controlar las propiedades de los diferentes tipos de células madres, el transcriptoma que hice referencia recién, y la vida Notch. La vida Notch clave en lo que es la transformación y el cambio genético celular. Y para terminar, otros desafíos de las células madres, que es lograr marcadores de las células madres para ver a dónde migran y en qué región las podemos detectar u orientar, identificación de los genes que producen estas diferentes células progenitoras, y lo último, que es investigar por qué las células madres rápidamente declinan posparto en el tubo espinal y no en el cerebro. Bueno, esto era lo último, así que muchas gracias por la atención.